Ahora que tenemos todos los condimentos, un poquito de la estructura condicional formalizada. ¿Sí? Estructura condicional simple, completa y condicionales anidadas. ¿Sí? Un poco, bueno, como decíamos, el objetivo es tomar decisiones. ¿Sí? Vamos a tener una condición. Recuerden esta cuestión de la indentación, ¿sí? La condición, que puede ser cualquier expresión, siempre su valor final sea un booleano. Y recuérdense la indentación, que lo que va a identificar o lo que va a determinar, ¿sí? Es cuáles son esas instrucciones que esquivan la secuencialidad de nuestro paradigma estructurado. Y quiero decir que se van a ejecutar solo si esa condición es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos? Algunos ejemplos. Si 10 es mayor a 4, imprime, ¿sí? Este cartel, ¿qué les parece? ¿Lo va a imprimir o no lo va a imprimir? Sí, lo imprime porque es verdadero. Bien. Y si bandera, entonces la bandera es verdadera. Acá hay una cuestión que por ahí no es tan expresiva, pero que es obvio ahora cuando lo vean. ¿Esto tiene pinta de condición? En principio parece un string simplemente, qué sé yo, pero Acá lo que va a pasar es que bandera, ¿sí? Y lo vamos a usar bastante eso, en realidad, si fuera un valor booleano, ¿sí? Lo que me va a pasar en realidad es que cuando yo ejecuto una condición, cuando el intérprete interprete una condición, ¿qué es lo que va a obtener? Dijimos. ¿Qué son las condiciones? Son expresiones que devuelven ¿qué? ¿Verdadero o falso? verdadero o falso. Verdadero o falso. Valor de verdad. Entonces, si esa bandera tiene adentro un valor de verdad, ¿eso se transforma en una condición? Pará. Sí, sí. Si la condición, Si la variable tiene un valor de verdad asociado, digamos. exacto, es la condición mínima, es decir, con un operando y sin ningún operador. Acá lo estamos diciendo, si esto es un booleano que tiene el valor true adentro, bueno, va a actuar como una condición. Va a decir, bueno, si esto es true, va a imprimir esto. Y si esto es false, no lo va a imprimir. ¿Se entiende? ¿O perdí a alguien ahí? Eso quiere decir que vos definiste antes bandera como... Claro, sí, claro. Sí, sí. Claro, Ah, puede ser, creo haber leído, que como es una variable, si la variable es numérica y es distinta de cero, te la toma como true, puede ser. sí, Y si es sí. cero, te lo toma como false. Sí, esas son cuestiones de Python. Y mirá, por ejemplo, O sea, y lo mismo en el caso de un string, si está vacío, era false. sí, eso Y es si un el string problema. dice cualquier cosa, me lo toma como true. Porque le Exacto. estoy preguntando en realidad por la variable. Pues si la variable Sí. tiene algo, sería. Sí. ¿Puede ser? Texto es Juan, if, texto, están viendo mi pantalla, ¿no? Estamos viendo la, No, Ah, no están no, viendo Presentación. el Google Chrome. La presentación. ¿sí? Texto igual Juan, sí, texto, print, y me da verdadero, ¿sí? Esas son las cuestiones, entre tanto buenos, feitas que tiene Python, ¿sí? En realidad eso es por eso estamos diciendo que estamos aprendiendo programación y no Python. Esa es una cuestión de implementación y no es una cuestión formal, ¿sí? Esa es una cuestión de implementación y no es una cuestión formal. Nosotros cuando hablamos de condiciones hablamos de expresiones que devuelven un valor de verdad. Python hace otra cosa con eso. Pero Gustavo, ejemplos de eso, lamentablemente y no, hay un montón. La primera encuentro dijimos que los tipos de datos, ¿sí? Determinan las operaciones que vamos a poder hacer con, eh, con ese dato. Con los operadores. Sí, ¿alguien esperaría que Python haga esto? No, claro. Bueno, es Python, ¿sí? Pero no importa, digo, no nos quedemos con la cuestión de implementación, quedémonos con la cuestión formal que nos va a ayudar a trascender el lenguaje, ¿sí? Igual está bien lo que... Sí, sí, sí. Yo en ese caso, ¿qué haría, Gustavo? ¿Qué hago cuando programo? Igualmente pregunto si el texto está vacío, lo transformo en una condición, porque le da expresividad al algoritmo, ¿me entendés? Independientemente de Claro, si cómo no lees el funcione. algoritmo, no se entiende lo que está Claro, preguntando, digamos. claro. Sí. Si alguien lo que hace distinto no va a haber problema, pero está buena la pregunta. A veces
Por eso justo hace unos minutos lo decíamos, a veces la implementación dista de la cuestión conceptual, y la implementación es propia de la sintaxis de cada lenguaje y del motor o el intérprete compilador de ese lenguaje. Por eso nosotros, más allá que usamos Python, un lenguaje súper utilizado, lo que estamos intentando hacer es aprender a programar independientemente del lenguaje, ¿sí? Entonces lo que nosotros decimos es que esa bandera va a ser la condición mínima, que si uno vuelve, si alguno de ustedes volviera a reflexionar sobre sobre el concepto de expresión de la primera clase, podríamos entrar en alguna discrepancia. ¿Ustedes qué están viendo ahora? El... Spider. Quilombos, bueno, en cambio la pantalla todavía no se nota. A ver, en algún momento nosotros, Ahí las diapos, Juan. sí, es lo que diga, en algún momento nosotros conceptualizamos, ¿sí? No entramos en discrepancia, conceptualizamos expresiones. Fíjense que una expresión puede constar de 1 más operandos y de 0 más operadores. La expresión mínima es esa if bandera que estábamos hablando en la presentación esta, ¿sí? Que consta de 1 operando y 0 operadores. ¿Se ve? Bien. En el caso contrario, el not bandera va a depender de que tenga la bandera dentro. Este not se puede usar así o se puede usar entre paréntesis, ¿sí? Not, paréntesis, y lo que quiero negar. ¿Sí? Y acá algún ejemplo más, bueno, de alguna condición compuesta, ¿sí? Como la que hablábamos hoy, en donde hay dos comparaciones. Y ahí tenemos algunas ventajas y algunas desventajas en la utilización de esas condiciones compuestas. ¿Por qué? Si yo tengo, imaginen que yo tengo un else acá que dice else, print, condiciones numéricas no cumplidas. ¿Qué quiere decir? Y cuando yo ejecuto ese if, el cartel que me muestra es condiciones numéricas no cumplidas. ¿Qué quiere decir? Que alguna de las dos no se cumplió. Ahí está. Hasta hoy, que teníamos condiciones simples, ¿sí? Yo sabía que cuando iba por el else es porque la condición no se había cumplido. Ahora que voy a tener condiciones compuestas, yo no sé si lo que pasó es que el número 1 es distinto que el número 2 o que el número 3 no es mayor que el número 4. ¿Se entiende? Ahí, en la construcción del programa, voy a empezar a tener otros problemas, con lo cual va a depender, ¿sí?, de la cantidad de condiciones o la lógica de la respuesta que yo necesite, el hecho de si me conviene utilizar condiciones compuestas o no. En el caso que plantea Fernanda hoy, seguramente sí me convenga, para no tener un if adentro de otro if y un if adentro de un else. Ahora, cuando tengo varios valores, hacerlo así me puede generar problemas, porque lo que te permite esta condición simple es que vas dejando rastros en el programa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo entré por el else es porque sé que esta bandera es falsa. Porque sé que esta bandera es verdad, es falsa una vez que se niega. Ahora, si yo acá entré por el else y ya no sé tanto qué está pasando ahí. ¿Se ve? O sea, sé que alguna de esas dos falló. ¿Cuál? No sé. Y ahí voy a tener que explorar en el else para tener certeza respecto a el valor de verdad de esta subcondición y esta subcondición. ¿Se entiende o es muy básico? O sea, ¿se entiende? ¿Es muy básico? ¿Vamos No, bien? no, ¿Vamos más rápido? Me dicen bien. cualquier cosa, ¿eh? entiende. Se entiende. Bien. La completa, ¿sí? Esto lo vimos también, va a tener un else, ¿sí? Y acá tenemos dos circunstancias bajo las cuales yo voy a romper la secuencialidad del programa. Si la condición es verdadera o la condición es falsa. Es decir, estas cuestiones se van a ejecutar, ¿sí?, solo con un estado de las variables posibles. Es decir, si se ejecuta este, no se va a ejecutar este seguramente. ¿Sí?
algunos ejemplos. Acá un poco lo que hablábamos, ¿sí? Condición insatisfecha, pero en realidad yo no sé cuál. Quizás una de las dos sí está satisfecha. ¿Sí? Quizás una de las dos sí está satisfecha. Y por último, los anidados, ¿sí? Que en Python nos da la bendición del elif, ¿sí? En otros lenguajes lo que van a encontrar, parecido a esto, creo que me lo preguntó Marita en un momento, es la herramienta case. ¿Sí? Sí, exacto, en la otra clase. Los que trabajen con SQL, por ejemplo, también tienen el case. Que vos decís, bueno, en el caso que sirve mucho para los menús eso, bueno, ingresa un valor. Caso 1, es decir, si ingresó el 1, tal cosa. Caso 2, tal cosa. Caso 3, tal cosa. Sirve para valores puntuales, ¿sí? Y no para rangos. Y se usa mucho para menú y esas cuestiones, se usa la herramienta case. Python no trae implementada la herramienta o la instrucción case. Se decía en un momento que la versión 3.10 lo iba a hacer y creo que ahora hay una librería que lo implementa, pero no es parte del lenguaje. Y bueno, esto un poco ya lo trabajamos y nos permite, sí, hacer algunas cuestiones interesantes. En general un poco lo hablábamos, creo que a partir de alguna cuestión, lo hablaba en el banco con alguno de ustedes. A mí me resulta interesante utilizar, ¿sí? Cuando uso el if, un else colectora, digamos, que es un else, que de alguna manera, si yo sé que no entro por el if y no entro por ningún elif, ¿sí? De alguna manera capture, ¿sí? Esos valores de variable que yo de alguna manera no tuve en cuenta en las condiciones anteriores, ¿sí? Este es interesante porque lo que va a hacer es, si no entro por acá ni por ninguno de estos, bueno, acá va a decir algo, ¿sí? Que de hecho, ¿sí? Si lo ven, es un poco lo que hicimos aquí, ¿sí? Fíjense, cuando tenemos el ID de ustedes o el número de orden, al final digo, uso un else, que lo que dice es, bueno, evidentemente el número generado no corresponde al índice de un estudiante. En este caso es un sobrecontrol. ¿Por qué un sobrecontrol? Porque al no estar ingresando el usuario el dato, se está generando un número random que las condiciones son claras. Es entre 1 y 18. ¿Sí? Con los intervalos incluidos. Perdón, con los extremos incluidos. Con lo cual, en ningún caso va a entrar en el else. Ahora, si yo el día de mañana modifico este número aleatorio y le pongo un input acá, bueno, yo, de alguna manera, la estructura alternativa anidada que tuvimos, que desarrollamos, es resistente a un error de tipeo. ¿Sí? Porque ya está contemplando que, bueno, si alguien pone 30 y te va a tirar un error. ¿Sí? Lo que te va a pasar, en caso si yo hiciera esto, ¿sí? Es que si alguien pone 30, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Si el número aleatorio acá es 30. Gustavo dice nada. Nada. ¿Quién más? ¿Quién cree otra cosa? Yo creo otra cosa. Te va a tirar un error de, no sé, de rango, qué sé yo, alguna cosa así. No sé. ¿Cómo está definido estudiantes arriba de todo? Eso, ahí está. No está definido estudiante arriba de todo. Ah, Le voy a claro. tirar un error de runtime. Es decir, che, estudiante no sé qué carajo es. Perdón, no sé qué es. ¿Sí? Fíjense. Ahí está. Estudiante no está definido. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo ve? Está viendo mi Spider, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, Juan. Sí, sí. Porque va a decir, ¿y qué es eso? Porque no está. Una buena práctica, por eso, es igualmente inicializar las variables. ¿Sí? Y sobre todo cuando trabajamos en estructura alternativa. ¿Qué es inicializar la variable? Es asignarle un valor inicial, ¿sí? A partir del cual vamos a trabajar. Y que de alguna manera también ayuda a la expresividad del lenguaje, porque más allá de que son
es un lenguaje con tipado dinámico, dijimos que el tiempo de ejecución puede cambiar el tipo de dato. En general no vamos a hacer que cambie el tipo de dato. Vamos a definir una variable distinta. ¿Por qué? Porque después se nos hace un código espagueti, un quilombo, o sea, no vamos a entender. Nos va a costar seguir la trazabilidad de ese código. Entonces, si yo al principio del programa pongo inicializo estudiante con 2 comillas, igual yo no sé que ahí va a haber un texto, seguramente. ¿Sí? De alguna manera, cuando yo después lo leo, sé que ahí va a haber un texto. ¿Mm? ¿Se entiende? Antes, cuando recién empezamos a programar, en otros lenguajes de programación, que no inicializaban las variables, las direcciones de memoria, era obligatorio inicializar las variables. ¿Por qué? Si yo no inicializaba la variable esta estudiante, Marita no me va a dejar mentir, y después hacía un print de estudiante, me iba a tirar lo que antes hubiera estado guardado en esa dirección de memoria a la cual la unidad de control le asignó a mi intérprete. ¿Sí? Porque la memoria no se borra, se sobrescribe. La memoria RAM no se borra, se sobrescribe. Entonces ahí había guardado algo en algún momento, y si yo hacía el print de esa dirección de memoria, me iba a tirar el valor que estaba guardado de antes. Quizás de la ejecución de un programa diferente, recuerden que la memoria es compartida. ¿Entiendes? Ahora se hace por una cuestión de expresividad y de buenas prácticas de programación. Pero antes si yo tenía que inicializar las variables, si no, me iba a dar basura, me iba a devolver un valor basura, lo cual podría ser un problema, porque si justo había guardado un número en esa dirección de memoria y yo lo usaba, esa variable, por primera vez en una expresión con operadores aritméticos, y bueno, iba a estar metiendo ahí un valor que no era parte del programa. ¿Sí? Eso es una anécdota, pero les cuento un poco con algunas cosas que hemos lidiado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto.